¿Y si les dijera que el tanque más temible de los inicios de la Segunda Guerra Mundial fue creado por fabricantes de locomotoras? Y que esta máquina, reconocida como la reina del campo de batalla, fue rechazada por los aliados como un fracaso absoluto? Amigos, hoy quitaremos las máscaras a la legendaria Matilda. ¿Por qué un tanque que infundía un terror primitivo a sus oponentes en el desierto se convirtió de la noche a la mañana en un blanco fácil? ¿Qué secreto ocultaban sus ametralladoras? ¿Y a quién se le ocurrió la idea de nombrar a un tanque pesado con un dulce nombre de mujer? En este episodio, analizaremos hechos que durante mucho tiempo permanecieron en la sombra de las crónicas oficiales. Miren hasta el final. El desenlace de esta historia les hará ver de una manera completamente diferente el triunfo y la tragedia de la reina. Comenzamos. 2. Ese era exactamente el número de tanques de infantería modernos registrados en las listas del ejército británico el 3 de septiembre de 1939, el día en que el país entró en combate en Europa. 2 prototipos del tanque de infantería Mark II, no 2000, no 200, no 20, 2. Y esto hablando de un Estado que en ese momento gobernaba el imperio más grande de la historia de la humanidad, una cuarta parte de la tierra firme del planeta, cientos de millones de súbditos, una de las flotas más poderosas del mundo, acero, carbón, construcción naval, una industria envidiada por sus vecinos, y en tierra, 2 tanques de nueva generación para todo el país. Esto no fue una catástrofe por casualidad, fue una catástrofe por sistema. Por supuesto, el ejército británico tenía tanques, los llamados tanques de crucero, como el tanque de crucero Mark I y el tanque de crucero Mark III. Máquinas rápidas. Quizás lo único que hacían realmente bien era la velocidad. En cuanto al grosor del blindaje, la fiabilidad y la protección de la tripulación correspondían aproximadamente a los tanques soviéticos de la serie BT, y no a las versiones tardías, sino al BT-5, una máquina de mediados de los años 30. Había velocidad, pero todo lo demás era muy cuestionable. Mayo de 1940 en Francia lo demostraría con gran claridad. Pero para Francia aún faltaban 8 meses. Ahora era septiembre de 1939, y ahí estaban esos mismos 2 tanques. El origen de esta cifra es explicable. En 1938, la producción en serie del tanque de infantería Mark II simplemente no existía. Se habían firmado contratos con 6 plantas de fabricación y las negociaciones estaban en marcha, pero las líneas de montaje seguían en silencio. En el otoño de 1938, Chamberlain regresó de Múnich con un papel que calificó de paz. La industria británica utilizó precisamente este año de paz, desde el otoño de 1938 hasta el otoño de 1939, para poner en marcha la producción en serie. Se puede debatir sobre el Acuerdo de Múnich durante mucho tiempo, pero sin ese año, Gran Bretaña no habría tenido ni siquiera esas 2 máquinas en septiembre de 1939. La producción comenzó. El primero en empezar fue el desarrollador principal, la fábrica Vulcan Foundry en Newton-le-Willows, una pequeña ciudad de Lancashire, donde antes se fabricaban locomotoras y maquinaria industrial. En diciembre de 1939 se unió una segunda planta, la compañía London, Midland and Scottish Railway, conocida principalmente por la construcción de locomotoras. El resultado del trabajo conjunto de ambas empresas durante todo el año de 1939 fue de 24 tanques. Para el primer trimestre de 1940 se sumaron otros 27, 51 máquinas en total, y los contratos se habían firmado con 6 fábricas. Solo trabajaban 2. ¿Dónde estaban las otras 4? Es una buena pregunta. Pero antes de contar fábricas y cifras de producción, es necesario comprender algo más importante. ¿Por qué el ejército británico tenía 2 clases de tanques completamente diferentes? ¿De dónde surgió la idea de construir máquinas específicas para la infantería? ¿Y quién fue el hombre que convenció a los militares de que este camino era el correcto? ¿Para qué sirve un tanque? En los años 30 del siglo pasado, esta pregunta no parecía retórica.
En los estados mayores y academias militares de todo el mundo se libraba un verdadero debate, no sobre los detalles de diseño, sino sobre el principio, sobre lo más importante. Había dos respuestas, y se contradecían entre sí. La primera, el tanque es caballería mecánica, rápido, móvil, capaz de flanquear al enemigo, golpear por la retaguardia y sembrar la confusión en las filas. Para esto se necesita velocidad. El blindaje es secundario. Lo principal es moverse de tal manera que no tengan tiempo de alcanzarte. La segunda, el tanque es un escudo móvil para la infantería. Camina junto a los soldados, absorbe el impacto y abre camino a través de posiciones fortificadas. Para esto se necesita blindaje. La velocidad es secundaria. La infantería no avanzará más rápido de todos modos. Combinar ambas cualidades en una sola máquina era una tarea casi imposible. Un blindaje más grueso significaba una máquina más pesada. Una máquina más pesada requería un motor más potente. Un motor más potente hacía que todo el diseño fuera más complejo y costoso. El círculo se cerraba. Los británicos resolvieron este problema de manera directa, construyendo dos tipos de tanques diferentes: los de crucero, para velocidad y maniobra, y los de infantería para apoyar a la infantería en el ataque. Cada tipo estaba diseñado para una sola tarea, sin concesiones. El hombre que convirtió la idea del tanque de infantería de una teoría a un pliego de condiciones técnicas concreto fue el general británico Percy Hobart. A mediados de los años 30, formuló el perfil de dicha máquina. Lenta, no importaba. La infantería no iba a salir corriendo de todos modos. En cambio, el blindaje debía soportar todo lo que el enemigo pudiera desplegar contra ella. La tripulación debía ser suficiente para que cada persona se encargara de su propia tarea, en lugar de hacer tres cosas a la vez. Este último requisito resultó ser fundamental. Los franceses seguían un camino similar al mismo tiempo. Sus tanques de la serie Char D resolvían prácticamente las mismas tareas: apoyo a la infantería, movimiento bajo fuego y una seria protección de blindaje. En cuanto a movilidad y relación potencia-peso, las máquinas francesas apenas envidiaban a los desarrollos británicos. Tareas idénticas, concepto similar. Pero los franceses colocaron a un solo hombre en la torre. Un hombre en la torre significaba que era comandante, artillero y cargador al mismo tiempo. En combate, este hombre estaba tan sobrecargado que dirigir el fuego de manera eficaz era sumamente difícil. Mientras miraba por la mira, no veía el campo de batalla. Mientras cargaba, no disparaba. Tres tareas, un solo par de manos, un solo par de ojos. Hobart sentó a tres hombres en la torre. El comandante observa el campo de batalla y selecciona los objetivos. El artillero trabaja con la mira. El cargador asegura la cadencia de fuego. Cada uno hace su trabajo, y solo su trabajo. Esta decisión hizo que la torre fuera más pesada y complicó el diseño, pero en el combate real, la diferencia era inmensa. El cañón de la nueva máquina era de 2 libras, con un calibre de 40 milímetros. Para los estándares de 1939, era un argumento serio contra objetivos blindados. Pero aquí radicaba un defecto que el mando británico deliberadamente no consideraba como tal. Los proyectiles de fragmentación explosiva para este cañón simplemente no existían. A propósito, la doctrina dictaba que el cañón era necesario para luchar contra los tanques enemigos, mientras que todos los demás objetivos debían ser batidos por la ametralladora. ¿Cuán bien correspondía esta lógica al campo de batalla real? Quedaría claro más adelante. Por ahora, el concepto estaba formulado. Solo quedaba construir la máquina. Aquí comienza una historia en la que el camino entre el tablero de dibujo y la planta de producción en serie resultó ser mucho más largo de lo que nadie había previsto. La primera Matilda fue un intento honesto. El tanque de infantería Mark I apareció en 1936, una máquina pequeña y angulosa de unas 11 toneladas. La tripulación constaba de 2 personas, el conductor y el comandante, que también era el único artillero. El armamento consistía en una sola ametralladora.
El blindaje, para los estándares de su época, era serio. La velocidad era de unos 13 kilómetros por hora en una buena carretera. En esencia, era un manifiesto en metal, la prueba de que un tanque de apoyo a la infantería, lento y fuertemente blindado, era una idea viable. Pero era solo una idea, nada más. Una sola ametralladora como armamento era demasiado poco, incluso para los estándares de los años 30. 2 personas en la tripulación significaban que el comandante se dividía entre la observación del campo de batalla y el control del fuego al mismo tiempo. 13 kilómetros por hora era el límite en carretera llana, lo que significaba que el terreno real imponía sus propias condiciones. El Mark I fue necesario. Demostró que el concepto funcionaba. Ahora se necesitaba una máquina real. El trabajo en ella comenzó en 1934, antes de que el Mark I saliera a pruebas. El desarrollador principal fue la fábrica Vulcan Foundry en Newton-le-Willows. Ahora se debía construir aquí un tanque de nueva generación. El encargo para la nueva máquina se formuló con claridad. 3 hombres en la torre, un cañón adecuado, capaz de combatir objetivos blindados, y un blindaje tal que no hubiera nada en el campo de batalla capaz de detener a esta máquina. Los diseñadores cumplieron con los 2 primeros puntos. Con el tercero, superaron sus propias expectativas. El blindaje frontal del tanque de infantería Mark II alcanzaba los 78 milímetros. Para entender lo que esto significaba en la práctica, basta una pequeña comparación. Los cañones antitanque alemanes del modelo de 1939 tenían un calibre de 37 milímetros. Alemania equipaba activamente a sus unidades con ellos al comienzo de las hostilidades en Europa. Pues bien, estos cañones de 37 milímetros podían penetrar el blindaje frontal del tanque de infantería Mark II solo teóricamente y solo a quemarropa. A cualquier distancia de combate real, el proyectil simplemente rebotaba. La mayoría de los cañones de los que disponían los adversarios potenciales de Gran Bretaña en 1939 eran sencillamente inútiles contra este blindaje. Al mismo tiempo, el peso de combate de la máquina era de unas 27 toneladas. Bastante, pero no prohibitivo. Los motores destinados para ella soportaban esa carga. El diseño del chasis, complejo, de múltiples rodillos, con sus característicos faldones laterales cerrados, proporcionaba a la máquina una movilidad todoterreno bastante decente para un tanque de infantería. La máquina resultó exactamente como se había planeado: lenta, casi invulnerable, con una tripulación completa de 3 hombres en la torre y un cañón de 2 libras, es decir, de 40 milímetros. El único defecto, del que ya se ha hablado, la falta de proyectiles de fragmentación explosiva para este cañón, deliberadamente no fue considerado un defecto por el mando británico. El campo de batalla expresaría su opinión al respecto más tarde, pero no de inmediato. Por ahora, al 3 de septiembre de 1939, toda esta magnificencia existía en solo 2 ejemplares, y las fábricas apenas comenzaban a arrancar. En diciembre de 1939, una segunda planta se unió a la producción del tanque de infantería Mark II, la compañía London, Midland and Scottish Railway. Literalmente, una de las mayores empresas ferroviarias del país. Sus locomotoras arrastraban convoyes desde Londres a Escocia, Liverpool y Manchester. Ahora, en esos mismos talleres se debían construir tanques. No había nada de imposible en ello. Una fábrica capaz de fabricar una locomotora, lo que implicaba metalurgia, soldadura, fundición y el ensamblaje de cientos de piezas individuales. Técnicamente también podía encargarse de un vehículo de combate. Otra cosa era que la reestructuración de la producción no se lograba en un día ni en un mes. Era necesario reajustar los equipos, capacitar al personal y establecer la cadena de suministro de componentes. Por eso, al 3 de septiembre de 1939, solo funcionaba una fábrica. Vulcan Foundry en Lancashire estaba lista antes que nadie. Como desarrollador principal de la máquina, comenzó primero. London, Midland and Scottish Railway se unió en diciembre. Las otras 4 de las 6 fábricas que firmaron contratos
estaban desplegando la producción y se incorporarían más tarde con una nueva versión del tanque. El resultado del trabajo conjunto de las dos fábricas activas durante todo el año 1939 fue de 24 máquinas. Durante los 3 primeros meses de 1940 se sumaron otras 27, 51 máquinas en total. Esta cifra ilustra bien la magnitud del problema. En la primavera de 1940 entró en producción el tanque de infantería Mark II-A, en esencia, una evolución del diseño original basada en la experiencia de las primeras máquinas. El principal cambio visible fue una ametralladora coaxial junto al cañón y las modificaciones correspondientes en el montaje de las armas. No fue una revolución, sino una evolución planificada. Fue esta versión, el Mark II-A, la que posteriormente, en septiembre de 1941, sería rebautizada oficialmente como Matilda II. Bajo este nombre, la máquina entró en la historia, y bajo este nombre recibió el apodo que se le quedó para siempre, la reina del campo de batalla. Pero volvamos a 1940. Aquí comienza un pequeño rompecabezas documental, en el que incluso los contemporáneos se confundían. Los números de registro del Ministerio de Guerra se asignaban a las máquinas producidas sin seguir un orden cronológico estricto según la modificación. Como resultado, los tanques de la fábrica Vulcan Foundry, con números del T.10284 al T.10293, figuraban en los documentos como tanque de infantería Mark II, la versión original. Sin embargo, en el rango de números del T.6729 al T.668 ya se encuentran máquinas de la versión Mark II-A, como el tanque con el número de registro T.6803. En otras palabras, una versión posterior recibió un número de registro anterior. Esto no fue un error, sino la realidad de la producción en tiempos de guerra. Los contratos se firmaban por lotes, los números se asignaban por adelantado y el diseño seguía cambiando durante el proceso de fabricación. Para los historiadores que intentan determinar qué variante de la máquina sirvió en qué lugar, esto sigue siendo un dolor de cabeza. Para nosotros, es simplemente un detalle elocuente sobre el ritmo y la prisa con que se desplegaba la producción en tiempos de guerra. En los primeros Mark II-A todavía estaba presente una suspensión elevada, un elemento de diseño heredado de la variante inicial. Las pruebas demostraron que no era necesaria, y para el verano de 1940 se abandonó. También desapareció el saliente trasero, que los mecánicos llamaban cola, que resultó ser superfluo. La máquina se simplificó, la producción ganó ritmo y los tanques se enviaron a los regimientos. Casi de inmediato, sin embargo, se descubrió que tenía un problema muy concreto, no en el blindaje, ni en el cañón, ni en los motores, sino en lo que entraba en contacto con el suelo. En el invierno de 1939-1940, los primeros tanques de infantería, Mark II, se estaban probando en los regimientos. Y casi de inmediato se descubrió algo desagradable. En carretera, la máquina iba bien. En el barro, era tolerable. Pero tan pronto como la superficie se congelaba, el tanque de 27 toneladas comenzaba a comportarse de manera impredecible. Controlarlo sobre el hielo era difícil, verdaderamente difícil. La razón se descubrió rápidamente. Las orugas estampadas de la compañía Ruston and Hornsby tenían un patrón en forma de H en la superficie de rodadura. Esto se diseñó como una solución universal para carreteras y terrenos moderadamente difíciles, tareas que las orugas cumplían bien. Pero sobre el hielo, el patrón en forma de H no proporcionaba prácticamente ningún agarre. Una máquina de 27 toneladas sobre una superficie congelada no es un tanque. Es un objeto extremadamente caro y pesado que resulta dificilísimo de controlar. Se encontró una solución rápida. Se empezaron a soldar espuelas a las orugas, pequeños salientes metálicos que se agarraban al hielo. Esto ayudó, pero inmediatamente surgió otro problema. La vida útil de estas orugas era de unas 300 millas, aproximadamente 480 kilómetros de recorrido. Después de eso, la oruga se desgastaba hasta un punto que requería su reemplazo.
para un vehículo de combate que debe recorrer varios cientos de kilómetros solo en la marcha hacia el lugar de la operación, esto era completamente inaceptable. El diseño se modificó ligeramente. En lugar de salientes idénticos, se hicieron dos diferentes, una garra grande y otra pequeña. La vida útil aumentó un poco, pero la cuestión siguió abierta. Comenzó una verdadera carrera de ingeniería. Varias empresas desarrollaron simultáneamente nuevas variantes de orugas. Apareció una nueva oruga estampada, esta vez sin el patrón en forma de H y con una garra más desarrollada. Se fabricó en dos variantes que diferían ligeramente en su diseño, y ambas entraron en producción. En paralelo, se creó la oruga diseñada por Lepage, con la designación TD1195. La compañía Ford, la misma que fabricaba automóviles, también propuso su variante. La oruga Ford Box estaba fundida, no estampada como las demás. Era más laboriosa de fabricar, pero contaba con una garra muy desarrollada. En marzo de 1941 se realizaron pruebas comparativas de todas las candidatas. En cuanto a la velocidad máxima, la oruga Ford Box perdió frente a sus competidoras estampadas. La diferencia fue de 0,5 km por hora. No 5, no 1, 0,5. Una diferencia que la tripulación jamás notaría en marcha, en combate ni en maniobras. En cambio, en cuanto a movilidad todoterreno, la Ford Box superó a todas las demás. En terrenos blandos, en el barro y en superficies irregulares, precisamente donde los tanques tienen que trabajar con mayor frecuencia, la oruga de fundición de Ford se agarraba mejor que cualquiera de sus competidoras. En la primavera de 1941 fue reconocida oficialmente como la mejor opción para el Matilda. Parecía que la historia estaba cerrada. Sin embargo, la compañía Ruston and Hornsby, la misma cuyas primeras orugas habían desencadenado toda esta búsqueda, no perdió el tiempo. Desarrolló otro nuevo tipo de oruga, estampada con una garra actualizada. La oruga entró en producción y ocasionalmente se puede encontrar incluso en versiones posteriores de la máquina, el Matilda III y el Matilda IV. Así es la ingeniería bajo una presión real. Mientras unos resuelven una tarea, otros ya buscan la siguiente solución en paralelo, sin detenerse. Para cuando los desarrolladores de las orugas firmaban las actas finales de las pruebas, en los regimientos británicos se llevaba a cabo otro trabajo. El cuarto y el séptimo regimientos reales de tanques recibían nuevas máquinas, se entrenaban y practicaban la coordinación. Estaban a punto de ser enviados al desierto. En Francia, en mayo y junio de 1940, los tanques de crucero británicos demostraron todo de lo que eran capaces. Ardían bien. En lo demás, se desempeñaron considerablemente peor. El cuarto y el séptimo regimientos reales de tanques se evacuaron con graves pérdidas de equipo. Las máquinas se abandonaron o se dejaron inutilizadas. En las playas se embarcaron hombres, no tecnología. Los regimientos se reorganizaron desde cero. El tanque de infantería, Mark I, ya no apareció en sus filas, reemplazado por el tanque de infantería Mark II-A. El otoño de 1940 transcurrió en maniobras. Se esperaba seriamente una invasión alemana y se preparaban a conciencia para ella. Pero el otoño pasó y la invasión no se produjo. Quedó claro que no la habría. Esto liberó sus manos. Para entonces, la industria británica había aumentado significativamente los volúmenes de producción. El inventario acumulado de máquinas permitía pensar no solo en la defensa de su propia isla, sino también en reforzar la agrupación en el norte de África. Desde el verano de 1940 se desarrollaban allí acciones de combate contra las fuerzas italianas. Aún no había una gran escala. Ambas partes acumulaban reservas y sondeaban posiciones, sin decidirse a lanzar operaciones importantes. Los italianos claramente no esperaban que los británicos reunieran un puño blindado verdaderamente serio en ese tiempo. A finales de 1940, el 7th Regimiento Real de Tanques desembarcó en Alejandría. El norte de África no es Francia. Nada de campos verdes, nada de caminos estrechos entre aldeas. Hay una infinidad plana, ardiente y cubierta de polvo. El horizonte está abierto por todos lados, con una visibilidad de decenas de kilómetros.
Un tanque en el desierto se ve desde lejos. Se arrastra lentamente en el espejismo tembloroso sobre la arena caliente, dejando tras de sí una estela de polvo rojizo. Parecerían malas condiciones para una máquina lenta, pero solo a primera vista. Si eres impenetrable, ¿qué más da lo bien que te vean? Sin embargo, la principal diferencia en este teatro no era la geografía. La principal diferencia era el enemigo. Para diciembre de 1940, las tropas italianas tenían una ventaja numérica, pero era una ventaja sobre el papel. El equipo de que disponían parecía elegido como si nadie esperara seriamente encontrarse con máquinas fuertemente blindadas. El principal tanque medio italiano de ese periodo era el carro armato M13/4O. En italiano, esto significa literalmente vehículo blindado. Un diseño perfectamente moderno para los estándares de su país y su época, armado con un cañón de 47 milímetros. Un argumento serio contra la mayoría de las máquinas con las que los italianos tenían que enfrentarse, pero no contra el Matilda. El blindaje frontal del tanque de infantería Mark II A era de 78 milímetros. El cañón de 47 milímetros del carro armato era prácticamente inútil contra este blindaje a distancias de combate reales. Esto es lo que los historiadores llamarían más tarde condiciones de invernadero, no por el clima cálido o el terreno abierto, sino por un enemigo que simplemente carecía de los medios necesarios para luchar contra estas máquinas concretas. 5 de la mañana, 9 de diciembre de 1940. 50 tanques del 7th Regimiento Real de Tanques avanzaron. La Operación Compass había comenzado. Los artilleros italianos veían que acertaban. El proyectil iba directo al objetivo, era visible, pero el tanque seguía avanzando. Recargaban, disparaban de nuevo, una vez más, otra vez, y el tanque seguía avanzando. Esta experiencia se repitió una y otra vez a lo largo de toda la Operación Compass. 50 máquinas del 7º Regimiento Real de Tanques avanzaron en condiciones que difícilmente pueden describirse de otro modo que como una completa impunidad. Los tanques medios italianos, carro armato M13/4O, entraban en combate y se retiraban sin haber logrado nada. Los cañones antitanque abrían fuego con el mismo resultado. Después de cada combate, los mecánicos inspeccionaban los vehículos. En el blindaje había marcas, decenas de marcas, arañazos recientes, abolladuras, huellas de proyectiles que habían chocado contra 78 milímetros de acero y habían rebotado. Ni uno solo de los 50 tanques fue puesto fuera de servicio por el fuego enemigo. Ni uno solo. El dominio fue absoluto. La ofensiva no transcurrió sin paradas. Las fuerzas británicas eran modestas en número, y la escasez de infantería se hacía sentir de manera especialmente aguda. Cada vez que la escala de la operación exigía más, era necesario hacer una pausa y reagruparse. Pero cada vez que los Matildas volvían a avanzar, la imagen se repetía. Los italianos disparaban y los Matildas avanzaban. El 3 de enero de 1941, la ofensiva se reanudó tras una parada forzosa. El 21 de enero cayó Tobruk, una ciudad fortificada y uno de los puntos de apoyo clave de las fuerzas italianas en Libia. En la tercera fase de la operación, las unidades británicas tomaron Bengasi e infligieron una grave derrota a las columnas italianas en retirada. En 2 meses, las fuerzas italianas en Cirenaica, la parte oriental de Libia, quedaron al borde del colapso total. Un empujón más, y la catástrofe habría sido inevitable. Pero ese empujón no se produjo. Un acontecimiento totalmente ajeno a África intervino en la historia. Grecia aceptó recibir ayuda militar británica, y parte de las fuerzas tuvo que ser trasladada urgentemente allí. Las acciones de combate en el norte de África se suspendieron temporalmente. Esto resultó ser un error estratégico. Mientras las columnas británicas permanecían inmóviles, Trípoli seguía en manos italianas. Si se hubiera tomado esta ciudad portuaria, simplemente no habría habido ningún lugar para recibir refuerzos por mar. Pero no se tomó. El 14 de febrero de 1941, las primeras unidades del Africa Corps comenzaron a desembarcar
en el puerto de Trípoli. Al frente de ellas estaba el general Rommel. Él ya había visto a los tanques de infantería británicos en combate, no aquí, sino en Europa. En mayo de 1940, cerca de la ciudad francesa de Arras, sus unidades habían chocado con máquinas de esta misma clase. Rommel se quedó con eso, y durante los meses que tardó en llegar a África, se las ingenió para idear qué hacer con ellos. El periodo de invernadero había terminado. El 2 de julio de 1940, el Ministerio de Guerra británico se dirigió a los estadounidenses con una propuesta. La idea era simple: desplegar la producción del tanque de infantería Mark II-A en las fábricas estadounidenses. Gran Bretaña no disponía de capacidad suficiente, mientras que Estados Unidos tenía los equipos, los espacios libres y la experiencia en la producción a gran escala de maquinaria compleja. Parecía una asociación ideal. Los estadounidenses se interesaron, pero antes de dar una respuesta, querían ver la máquina en persona. El 2 de septiembre de 1940, un buque de transporte con una carga inusual partió de un puerto británico. A bordo se encontraba un tanque de infantería Mark II-A de serie con el número de registro T.6803, fabricado en la planta Vulcan Foundry en Lancashire, acompañado por el segundo teniente Nott. El tanque cruzó el Atlántico y llegó al campo de pruebas de Aberdeen, en el estado de Maryland, el principal polígono de pruebas del ejército estadounidense, un lugar donde se examinaba y se examina la tecnología de todo el mundo. La decepción llegó rápido. Hay pocas actas detalladas de reclamaciones disponibles de acceso público, pero el panorama general está claro. La máquina, creada para una doctrina británica específica y unas condiciones de combate concretas, lenta, fuertemente blindada, con un cañón sin proyectiles de fragmentación explosiva, simplemente no encajaba en la forma en que los militares estadounidenses entendían el papel del tanque. Para ellos, era un diseño demasiado especializado y demasiado lento. Los estadounidenses la rechazaron, pero fue precisamente este rechazo el que puso en marcha una cadena de acontecimientos que cambiaría por completo el panorama de las operaciones de combate en el norte de África año y medio después. Tras recibir el rechazo, los británicos se dirigieron a los estadounidenses con otra petición: no construyan nuestra máquina, sino creen algo nuevo que cumpla con nuestros requisitos. El principal de ellos era un cañón con proyectiles de fragmentación explosiva adecuados y de mayor calibre. El trabajo se puso en marcha. Así comenzó el camino hacia el tanque que en la variante británica recibiría el nombre de Grant y en la estadounidense el de Lee. En 1942, estas máquinas comenzarían a desplazar gradualmente a los Matildas en las unidades británicas en el teatro de operaciones africano. Un solo rechazo en el campo de pruebas de Aberdeen y toda la cadena avanzó de manera diferente. Ahora bien, ¿qué fue del tanque número T.6803? Todavía existe hoy en día. Sobrevivió a las pruebas, sobrevivió a décadas en depósitos y sobrevivió al cambio de eras. Los británicos lo enviaron al otro lado del océano y no se lo llevaron de vuelta. Los estadounidenses lo evaluaron y lo rechazaron. Hoy en día, esta máquina se encuentra en un museo en Canadá. El tanque con el número de registro T.6803, testigo de las negociaciones de dos aliados y punto de partida para toda una familia de máquinas nuevas, se encuentra hoy en una tranquila sala de museo, silencioso, sin prisas. Aunque en 1940 nadie tenía prisa. Mientras el T.6803 pasaba sus pruebas en el campo de pruebas de Aberdeen, en África se desarrollaba la Operación Compass. Los Matildas avanzaban y parecía que nada podía detenerlos. Pero en Trípoli ya se descargaban los primeros barcos, y el hombre que desembarcó de uno de ellos el 14th of February of 1941 ya sabía qué hacer. En mayo of 1940, cerca de la ciudad francesa de Arras, los tanques de infantería británicos causaron un gran revuelo en las filas alemanas. Máquinas fuertemente blindadas, que nada podía penetrar, rompieron las posiciones. Los proyectiles antitanque alemanes rebotaban como guisantes contra una pared. Fue uno de los pocos contraataques británicos exitosos de toda la campaña de Francia.
Rommel comandaba entonces la 7ª División Panzer, lo vio personalmente y se quedó con el detalle. Un año después, se encontraba en la costa africana. El 14 de febrero de 1941, las primeras unidades del Afrika Korps desembarcaron en Trípoli. La diferencia entre este oponente y las fuerzas italianas, a las que los Matildas habían perseguido por Libia unas semanas antes, era fundamental. No en la tecnología, sino en la doctrina, en la forma en que los comandantes entendían la táctica. Rommel no buscó una máquina capaz de perforar el blindaje frontal del Matilda en un duelo directo. Se hizo otra pregunta: ¿es necesario acercarse a él? La respuesta fue no. El Afrika Korps disponía del cañón antiaéreo Flak 18 de 88 milímetros. Se había diseñado para disparar contra aviones de forma vertical, contra objetivos aéreos rápidos. Rommel lo giró horizontalmente y lo dirigió contra los tanques. Un calibre de 88 milímetros es más del doble de los 40 milímetros del cañón de 2 libras del Matilda. El proyectil de un arma de este tipo conservaba a gran distancia energía suficiente para perforar incluso 78 milímetros de blindaje. Y lo que era fundamental, el Flak 18 podía abrir fuego desde una distancia a la que el cañón de 2 libras del Matilda aún no podía responder eficazmente. El Matilda podía destruir este cañón, pero solo si se acercaba lo suficiente. Y acercarse era precisamente el problema. En Arras, los tanques avanzaban por la ciudad, donde las distancias se medían en metros y había cobertura detrás de cada casa, esquina y callejón. A esa distancia, la velocidad casi no importaba. Lo principal era que el blindaje no se podía penetrar. En el Sahara, las distancias se medían en kilómetros y no había cobertura. Un tanque fuertemente blindado, pero lento en una llanura abierta, es una diana. No porque el blindaje hubiera empeorado de repente, sino porque las condiciones habían cambiado. El enemigo simplemente mantenía la distancia, precisamente aquella desde la que funcionaban sus cañones, pero los del Matilda aún no. La llegada del Afrika Korps obligó al mando británico a reforzar apresuradamente su agrupación. El 4º Regimiento Real de Tanques llegó a Egipto. Para entonces, la fisonomía del Matilda africano ya se había consolidado por completo. En la parte trasera del casco llevaba soportes para bidones de 2 galones, unos 9 litros, con reserva de agua y combustible, junto con su característico color marrón arena. Fue en esta forma en la que estas máquinas quedaron en el recuerdo, como la imagen clásica del Matilda II en el norte de África. Pero el apogeo de su gloria ya había pasado. La máquina no había cambiado, pero la situación sí. Abril de 1941, el Afrika Korps y las unidades italianas cerraron el cerco alrededor de Tobruk. No pudieron tomar la ciudad fortificada sobre la marcha, así que iniciaron el asedio. El mando británico preparaba la ruptura del cerco. La prueba de fuego estaba fijada para junio, y Rommel estaba preparado para ella. 36. Ese era exactamente el número de máquinas del 4º Regimiento Real de Tanques que permanecían operativas al final de la Operación Battle Axe. De 100. La operación comenzó el 15 de junio de 1941. El objetivo era concreto y claro: liberar Tobruk, que llevaba bajo asedio casi 2 meses. La principal fuerza de choque eran aquellos Matildas, 100 máquinas. El mismo blindaje de 78 milímetros, el mismo cañón de 2 libras y las mismas tripulaciones entrenadas. La operación duró 3 días y terminó en derrota. 64 tanques perdidos de 100. 6 meses antes, en diciembre de 1940, 50 tanques del 7th Regimiento Real de Tanques habían pasado por la Operación Compass sin una sola pérdida por fuego enemigo. Una impunidad total, marcas en el blindaje y ni un solo vehículo fuera de servicio. Aquí, 64, en 3 días. Las mismas máquinas, el mismo blindaje, el mismo cañón. ¿Cómo era posible? La respuesta no radica en las características de la máquina, sino en las condiciones. En diciembre de 1940, los Matildas se enfrentaron a un enemigo
que carecía de los medios adecuados para combatir ese blindaje. Los proyectiles de los cañones italianos rebotaban, y eso era todo lo que podían hacer. En junio de 1941, los Flak 18 estaban en las posiciones, 88 milímetros, en terreno abierto sin cobertura, a distancias que el cañón de 2 libras del Matilda no alcanzaba. Rommel disponía las posiciones de manera que los tanques británicos se dirigieran directamente al fuego, sin posibilidad de flanquear ni de acortar la distancia rápidamente. Una máquina lenta en campo abierto contra un cañón de largo alcance no es un combate en igualdad de condiciones. La distancia se convirtió en el principal aliado del enemigo. Esto es exactamente lo que Rommel había comprendido en Arras. En mayo de 1940, los pesados tanques británicos lo habían sorprendido en las estrechas calles francesas, donde la distancia era cero. Se quedó con que el espacio cerrado es el aliado de un tanque blindado, pero lento, mientras que el espacio abierto es su principal enemigo. El Sahara era el teatro ideal para esa táctica. El 4º Regimiento Real de Tanques entró en la operación al completo y salió con 36 máquinas. Esto no fue cuestión de azar o mala suerte. Fue la consecuencia del choque de una táctica correcta con una máquina inadecuada en unas condiciones inadecuadas. Casi al mismo tiempo, mientras se contabilizaban las pérdidas en las posiciones africanas, comenzaba la producción en serie del tanque medio M3 al otro lado del planeta. En la versión británica, esta máquina recibiría el nombre de Grant, y en la estadounidense, el de Lee, la misma máquina cuya historia había comenzado con el rechazo en el campo de pruebas de Aberdeen un año antes. La rueda daba un giro completo. El tiempo del Matilda se estaba agotando, no porque la máquina hubiera empeorado, sino porque aparecían nuevas tareas, nuevos teatros y nuevos enemigos, y para ellos se necesitaba otra tecnología. La operación Battleaxe se convirtió en el punto de no retorno. Sin embargo, el Matilda aún no había dicho su última palabra. Finales de 1941, noviembre, norte de África. La operación Crusader se convirtió en el despliegue más masivo del Matilda II durante toda la campaña del norte de África. Por el número de máquinas, el número de regimientos implicados y la escala de la operación, este fue el apogeo. Los británicos no reunieron más Matildas en una sola operación. El objetivo era el mismo que en Battleaxe: liberar Tobruk y recuperar el control del este de Libia. Esta vez, la operación se preparó más a fondo y se reunieron fuerzas serias. El 18 de noviembre de 1941 comenzó la ofensiva. Tobruk fue liberada el 27 de noviembre. El objetivo se había alcanzado. Sin embargo, el análisis de las operaciones de combate pintaba un panorama que resultaba difícil de ignorar. El Matilda II seguía luchando, seguía aguantando el blindaje allí donde importaba y seguía haciendo aquello para lo que se había creado. Pero allí donde el enemigo podía desplegar un cañón Flak 18 en posición abierta, se repetía la misma historia. Máquina lenta, campo abierto, cañón de largo alcance. La ecuación no cambiaba. El tiempo de los tanques de infantería de esta generación llegaba a su fin. En paralelo, el Matilda III comenzó a aparecer en las tropas. Por fuera, era casi la misma máquina, el mismo blindaje, la misma torre con el mismo cañón. Pero bajo las rejillas de ventilación traseras trabajaban otros motores. En lugar de un par de motores de la Associated Equipment Company, AEC, llevaba un par de motores de la compañía Leyland. Un poco más potentes, con características algo mejores, pero en esencia lo mismo. Fue esta versión, y la posterior, Matilda Fur, la que se envió a los aliados. La Unión Soviética recibió Matildas bajo la ley de préstamo y arriendo, al igual que Australia. Pero no recibieron aquellas con las que combatieron las unidades británicas en África. Las versiones con motores de la Associated Equipment Company, es decir, la Matilda II, no se suministraron en absoluto a los aliados, ni una sola, solo Leyland. Esta es una distinción importante que a menudo se pierde en los relatos generales sobre este tanque. Se dibuja un panorama revelador. La máquina que lleva el nombre de Matilda
y está firmemente asociada con la presencia británica en el norte de África, es la Matilda II, con motores AEC. Fue esta versión la más masiva de la familia entre aquellas máquinas que combatieron directamente bajo bandera británica. Ella fue la reina del campo de batalla. Su historia es la que se cuenta en este video. Lo que se envió a la Unión Soviética y a Australia es un capítulo aparte que merece una conversación independiente. Al final de la Operación Crusader, todo estaba claro. El Matilda II había cumplido su función como principal fuerza de choque de la agrupación blindada británica. En su lugar llegaba tecnología con cañones más potentes, capaces de disparar proyectiles de fragmentación explosiva y de actuar no solo contra objetivos blindados. Los tanques Grant y Lee, cuya historia había comenzado con el rechazo en el campo de pruebas de Aberdeen, hacía un año, ya navegaban desde los puertos estadounidenses hacia los africanos. El Matilda II había cumplido con su deber. Ahora, hablemos de lo que este deber significó en cifras. Hablemos de cifras. Durante 1940, la industria británica entregó 295 tanques de infantería Mark II-A. Por sí sola, esta no es una cifra gigantesca. Para contextualizar, de todos los modelos de tanques de crucero, se entregaron 473 durante el mismo año de 1940, es decir, casi una vez y media más. Se construían más tanques de crucero, pero era el Matilda el que marcaba la diferencia en el campo de batalla. Esto dice mucho. Durante el primer trimestre de 1941, se entregaron otras 157 máquinas de esta misma versión. La mayoría de los 185 tanques entregados en el segundo trimestre de ese mismo año también pertenecían a la versión Mark II-A. En total, solo de esta versión, sin contar las Mark II originales, se produjeron más de 500 máquinas. Aproximadamente hacia el verano de 1941, finalizó la producción de la versión con motores de la Associated Equipment Company. Aquí se da una pequeña paradoja que conviene señalar por separado. La máquina recibió oficialmente el nombre de Matilda II solo en septiembre de 1941. Para entonces, su producción ya estaba terminando. La máquina recibió su famoso nombre casi en la línea de meta de su fabricación, como si te entregaran un diploma honorífico por tus logros el día en que ya estás haciendo las maletas. Hay otro detalle, pequeño pero característico. Hacia el final del ciclo de producción, desaparecieron las ranuras de las tapas de las cajas de almacenamiento de la parte frontal del casco. Un pequeño cambio de diseño que no recibió una designación aparte en ningún documento. Simplemente se eliminaron. Y ya está. Pero una persona experta, al ver una fotografía, identificará de inmediato que se trata de una máquina tardía de los últimos lotes. Estos detalles son como los anillos de crecimiento en el corte de un árbol. Solo unos pocos saben leerlos, pero siempre están ahí. ¿Están? La producción se expandió exactamente como debía, bajo una presión real. Los contratos se habían firmado con 6 fábricas. 2 de ellas, Vulcan Foundry y la compañía London, Midland and Scottish Railway, fabricaron la versión original Mark II. Las demás se unieron para producir el Mark II-A. Para 1941, varias fábricas trabajaban en paralelo, aumentando el ritmo precisamente cuando las máquinas eran más necesarias en el norte de África. Si sumamos los Mark II originales, 24 en 1939 y 27 en el primer trimestre de 1940, más todos los Mark II-A hasta el final de la producción, obtenemos más de 600 máquinas en total. No son miles, pero fueron ellas las que constituyeron la columna vertebral de las fuerzas blindadas británicas en el norte de África en el periodo más crítico, desde diciembre de 1940 hasta finales de 1941. El Matilda II se convirtió en la versión más masiva de la familia entre aquellas máquinas que combatieron directamente bajo bandera británica. No sobre el papel, no por contrato, en el campo, entre el polvo, el calor y las marcas de proyectiles, en el blindaje frontal. Esto no son palabras bonitas, es simplemente un hecho. Las cifras están dichas, pero hay algo que ninguna tabla de producción puede reflejar. La mayoría de los tanques no sobreviven a la época de paz. Quedan fuera de servicio en combate, se queman, se hunden, se desguazan
para obtener piezas o se envían a fundición. El material militar es material de consumo. Así es como lo ve la logística militar y así es como desaparece en la realidad. El hecho de que varios Matildas hayan sobrevivido hasta nuestros días es notable de por sí. El tanque, con el número de registro T.6803, el mismo que en septiembre de 1940 cruzó el Atlántico en la bodega de un buque de transporte, pasó las pruebas en el campo de pruebas de Aberdeen y fue rechazado por los especialistas estadounidenses. Se encuentra hoy en Canadá. Sobrevivió a las pruebas, sobrevivió a los años de guerra y sobrevivió a décadas de almacenamiento. En el Museo del Tanque de la ciudad británica de Bovington, uno de los más grandes del mundo, también hay un Matilda II. En Australia, donde las Matildas se emplearon en el Teatro de Operaciones del Pacífico en condiciones completamente diferentes y contra un enemigo totalmente distinto, se conservan máquinas en el Monumento a la Guerra de Australia en Canberra. Esto es lo que sucede cuando te paras ante un tanque de este tipo en la sala de un museo. No dispara, no se mueve, está detrás de una cuerda de seguridad bajo la luz uniforme del museo, con una placa explicativa en un soporte y unos párrafos de texto seco al lado. Pero si conoces su historia, si sabes que precisamente esta máquina, con el número T.6803, cruzó el Atlántico, estuvo bajo la mirada de ingenieros escépticos, fue rechazada y se quedó al otro lado del océano, mientras otras máquinas idénticas cumplían con su deber en el desierto africano, la miras de una forma completamente diferente. La sala del museo cambia un poco. 4 hombres de tripulación, espacio estrecho, ruidoso, el metal ardiente del casco bajo el calor africano, imposible de tocar, con las manos desnudas, tras unas horas al sol. La visibilidad desde el vehículo era limitada y la comunicación con otras tripulaciones, poco fiable. Todo esto era la realidad cotidiana de la Matilda en el campo de batalla, pero al mismo tiempo te rodeaban 78 milímetros de blindaje. En diciembre de 1940, durante la Operación Compass, las tripulaciones de las Matildas oían el impacto de los proyectiles contra el blindaje. Un tintineo metálico agudo, cercano, que vibraba por todo el casco, y luego el silencio. No pasa nada. La máquina sigue adelante. Tú sigues adelante. Una experiencia así deja huella. Precisamente por eso, los recuerdos sobre el Matilda en las memorias, los archivos y los relatos familiares están teñidos de un tono muy especial. Ni triunfal, ni amargo, sino algo intermedio. Respeto por una máquina que en su hora hizo exactamente aquello para lo que había sido creada, y lo hizo bien. Esto no es una característica técnica, es la experiencia de personas que confiaron su vida a este blindaje y obtuvieron aquello con lo que contaban. Algunas de estas máquinas se encuentran hoy en salas silenciosas. T.6803, Bovington, Canberra. Siguen aquí. Y esto nos lleva a la última pregunta de esta historia. No sobre cifras o cronología, sino sobre lo que el Matilda II realmente fue. La misma máquina. El 9 de diciembre de 1940. 50 tanques, ni uno solo, puesto fuera de servicio por el fuego enemigo, proyectiles que chocan contra el blindaje y rebotan. El enemigo se retira. Una impunidad total. El 15th of June of 1941. 100 tanques, 64 perdidos en 3 días. Los mismos 78 milímetros de blindaje, el mismo cañón de 2 libras, los mismos motores, la misma velocidad, o mejor dicho, la misma parsimonia. Una misma máquina, 2 resultados diametralmente opuestos. Esta es la principal lección del Matilda II. No una técnica, no una táctica, sino una filosófica. No existe un tanque universalmente bueno, al igual que no existe una solución universal en general. Hay una solución adaptada, con precisión, a una tarea específica. Mientras la tarea sigue siendo la misma, la solución funciona. En cuanto cambian las condiciones, lo que era una fortaleza se convierte en una limitación. El Matilda II fue precisamente una solución de este tipo.
Se diseñó como un vehículo de apoyo a la infantería, lento, casi invulnerable, capaz de avanzar a través de las posiciones enemigas sin reaccionar a los proyectiles. Para esta tarea, fue diseñado con precisión. En la Operación Compass, las condiciones coincidieron con el diseño: un enemigo sin los medios de defensa necesarios y un terreno donde el blindaje era más importante que la velocidad, dando como resultado aquella impunidad. Rommel no creó un tanque mejor, simplemente cambió las condiciones. Llevó la máquina a un espacio abierto, donde la distancia se convirtió en su aliada. Le opuso un cañón que actuaba desde una distancia que superaba las capacidades del cañón de 2 libras. No encontró una brecha en el blindaje, encontró una brecha en el concepto. Y en esto no hay nada que se pueda reprochar a la propia máquina. Era aquello para lo que se había creado. Exactamente eso, ni más ni menos. La llamaron la reina del campo de batalla, y este nombre es más acertado de lo que parece a primera vista. No la reina de todos los campos, no la reina en cualquier condición, la reina de un campo específico, en un momento concreto, bajo unas condiciones determinadas. En ese campo para el que fue creada, no tenía rival, ni en protección de blindaje, ni en capacidad para encajar un golpe y seguir avanzando. Un país que en septiembre de 1939 tenía 2 prototipos, disponía en diciembre de 1940 de una máquina que los artilleros italianos no podían detener con nada de lo que tenían. Esto no fue una casualidad, sino el resultado de decisiones concretas, de personas concretas y fábricas concretas, desde Vulcan Foundry en Lancashire hasta la compañía London, Midland and Scottish Railway, que construía locomotoras y aprendió a construir tanques. 24 máquinas en todo el año 1939, después más y aún más. Y ahora, 50 tanques avanzan por el desierto libio hacia el amanecer del 9 de diciembre de 1940. Los proyectiles rebotan, los tanques avanzan. Precisamente por eso, porque en su hora, en su campo, hizo exactamente aquello para lo que fue creada, la Matilda II se ganó su nombre, la reina del campo de batalla. 2 prototipos, varios años de trabajo, cientos de máquinas y un nombre que quedó. Muchas gracias por ver este video, nos vemos pronto.